Bueno, esta es una simulación de un proceso de nucleación. Como todas las simulaciones son ideas que nos hacemos los científicos de cómo funcionan los procesos, los fenómenos, y lo que hacemos simplemente es simplificarlo de forma que podamos entender mejor cuáles son los parámetros importantes. Entonces, esto es una simulación. Lo que entendemos es que, imaginaros una disolución, la disolución de vuestra sal de fosfato amónico. Eso serían las partículas de fosfato amónico. Esta es la primera cosa que no es cierta, porque normalmente están los fosfatos por un lado y el amonio estaría por otro, pero nosotros consideramos que están las moléculas de fosfato amónico o de cloruro sódico que están ahí moviéndose aleatoriamente, con un movimiento que se llama browniano, ¿no? Entonces, podemos controlar el número de partículas. Vamos a poner un número suficientemente alto para que, bueno, sea más rápido la formación de cristales. He puesto aquí unos 400, vale, 67, actualizamos el número de partículas. Y tenemos dos parámetros que son importantes. Un parámetro es la temperatura. A medida que la temperatura, sabemos que la temperatura, la mayoría de las sustancias, la solubilidad es mayor con la temperatura, y si queremos cristalizar, pues hay que bajar la temperatura. Y después tenemos la sobresaturación, que aquí sería la constante de Lennard-Jones, que lo que nos dice es la atracción que existe entre las partículas cuando están a una cierta distancia, la repulsión cuando están a una distancia muy pequeñita y la fuerza con que se produce esa atracción o repulsión. Entonces, yo tengo una sustancia que está a una temperatura determinada, sería una temperatura relativamente baja, por la temperatura ambiente, ¿no? Y lo que hacemos ahora es aumentar la sobresaturación, aumentamos la interacción entre las moléculas, ¿no? Y entonces lo que veis es que efectivamente se empiezan a formar una serie de clústeres. Esos clústeres empiezan a estar más definidos a medida que aumentamos más la interacción, de tal forma que llega un momento en el que las partículas están tan cerquitas unas de otras que empiezan a crear estructuras cristalinas, y las partículas que están sueltas pues tienen una tendencia inmediatamente que llegan cerca de un clúster de estos, pues se unen a él y ya prácticamente es imposible que se disgreguen de ese clúster, ¿no? Si dejáramos esto a infinito, pues lo que ocurriría es que se iban acercando los clústeres entre sí en un momento determinado, pues cuando dos clústeres se unen, ¡pum!, se forma uno solo y finalmente tendríamos siempre un cristal único al final del proceso. De hecho, en cualquier experimento de cristalización, si lo dejáis por miles de años, terminaría siendo un solo cristal el que sobreviviría. El más grande de ellos, que empieza a comerse, digamos, realmente no se come. Lo que ocurre es que si se disuelven los más pequeños, y serían los más grandes, como estáis viendo, los que crecen a costa de los demás, ¿no? Pero una forma que yo tengo ahora de disolver estos cristales que están formando es aumentar el ruido browniano, es decir, aumentar la temperatura. Entonces yo aumento la temperatura, empiezan las partículas a vibrar con una mayor amplitud, y entonces llega un momento en que puedo disolverlas completamente. ¿De acuerdo? Esto es como nosotros nos imaginamos que funciona el proceso de nucleación. Es decir, es un proceso, como veis, probabilístico, ¿eh? Es un proceso en el que yo ahora, si reduzco la temperatura, y formo otra vez cristales, no voy a formar exactamente los mismos cristales en las mismas posiciones, sino que voy a formar otros cristales. Es decir, cuando los estudiantes hagan los experimentos y os digan, oiga, profesor, que hemos realizado los mismos experimentos idénticos y no nos ha salido exactamente el mismo resultado. Bueno, eso es normal en cristalización, porque es un fenómeno probabilístico. Los resultados no son idénticos, sino que son probabilísticamente, estadísticamente idénticos. ¿De acuerdo? Bueno, pues fundamentalmente, como veis, si paramos la simulación, si paramos lo que ocurre en una cristalización, estaremos viendo que tenemos, por un lado, pues todas esas moléculas que se están moviendo con un movimiento aleatorio en el solvente y que están formando, si hiciéramos una congelación, ¿no?, un freezing de esa
del movimiento de esas moléculas en una solución que está cristalizando, teníamos una fotografía como esta, probablemente. Es decir, una fotografía en la que ves las moléculas individuales que están moviéndose, de vez en cuando hay parejas que se están formando y durante un cierto tiempo van las dos unidas o tres unidas, y tendremos agrupaciones clúster de moléculas como ese que tenemos ahí en el centro, en el cual hay una serie de moléculas que ya se han unido unas a otras y que se están moviendo durante un cierto tiempo, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo? Y este es el problema importante. ¿Durante cuánto tiempo estas moléculas se pueden unir? Bueno, pues eso veremos que depende del tamaño. Fijaros, a nosotros siempre en ciencia una cosa que hacemos los científicos es hacer modelos para tratar de entender mejor los fenómenos, ¿no? Los modelos lo que son aproximaciones a la realidad que nos permiten representarla bastante bien, no perfectamente bien, pero bastante bien, para poder sacar con ellos buenas explicaciones y sobre todo poder explicarla a otras personas de una forma adecuada, ¿no? En cristalografía, en cristalización, se utiliza mucho lo que se llama el cristal de Kossel. El cristal de Kossel sería un cristal que está formado por una serie de moléculas que son pequeños cubitos, y cada uno de esos cubitos pues tiene 6 enlaces perpendiculares a cada una de sus 6 caras. Y el cristal de Kossel se forma pues uniendo, apilando distintos cubitos de estos cubitos de 6 caras, ¿de acuerdo? Entonces, la cohesión de un clúster, si nosotros tenemos clúster, estas agrupaciones moviéndose aleatoriamente en una disolución, y se acercan unas a otras, tendremos que la cohesión del clúster que se está formando sería proporcional al volumen, al número de enlaces saturados internamente, es decir, al volumen de la agrupación. Imaginaros que tenemos 2 de estas unidades de crecimiento, y estas unidades de crecimiento, estas unidades de Kossel, lo que si se unen unas a otras, pues comparten 2 enlaces, ¿de acuerdo? Pero eso sería la energía de cohesión que tendrían. Pero la capacidad de disolverse, la probabilidad de disolverse va a depender de los otros enlaces que no están saturados entre ellas y que son enlaces que están ofreciéndose a la disolución. Por lo tanto, la probabilidad de que un clúster de 2 unidades de crecimiento se disuelva es muchísimo mayor, serían 10 veces, 10 enlaces que tiran hacia afuera, mientras solamente 2 enlaces que tratan de mantener unidos el clúster. Pues lo mismo ocurre con los clústeres cúbicos, en el cual la cohesión del clúster sería proporcional al número de enlaces saturados internamente, es decir, al volumen, a lo que sería en este caso, si son cubos, la arista al cubo, ¿de acuerdo? Por otro lado, la posibilidad de disolverse, como hemos visto, de esos clústeres sería proporcional a los enlaces no saturados que están en su superficie, es decir, a 6 veces la arista al cuadrado, ¿no? Porque son la superficie del cada cara, que es al cuadrado, la arista al cuadrado, por 6 caras que tiene el cubo, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que hay 2 fuerzas, una fuerza de cohesión que tiende a mantener el clúster agrupado y otras fuerzas de disolución que tratan de disolver el clúster, de desagregarlo, ¿no? Vamos entonces a hacer unos números pequeños, vamos a comparar cuál sería la fuerza que tiende a disolverlo frente a la fuerza que tiende a mantenerlos unidos para distintos tamaños del clúster. Entonces, para un clúster de tamaño 2, pues sería, o sea, de arista 2, ¿no? Pues sería la superficie, la fuerza que tienden a disolverlo 6 por 2 al cuadrado, serían 24, mientras que las fuerzas que tienden a unirlo serían a al cubo, serían 2 al cubo, pues serían 8, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el clúster desaparecería, es decir, un clúster no se podría mantener en el tiempo porque la probabilidad de que se disuelva es muchísimo mayor que la probabilidad de que se mantenga unido. Para arista 3, pues sería 6, la fuerza que tienden a disolverlo, 6 por 3 al cuadrado, serían 54, mientras que la fuerza que tienden a unirlo serían 3 al cubo, 27, que es menor que 54. Por lo tanto, este clúster también desaparecería con el tiempo. Y si vamos haciendo todos estos pequeños cálculos, veréis que cuando llegamos a un clúster de arista 6, las fuerzas que tienen a disolverlo serían 6 por 6 al cuadrado, ¿de acuerdo?
que serían 6 al cubo, y las fuerzas que tienden a unirlo pues serían 6 al cubo. Es decir, que para un tamaño 6, en este modelo, esto es un modelo, ¿no?, como hemos dicho, para este modelo de cristal de Kossel, el arista 6 sería el clúster que tiene la misma probabilidad de mantenerse que la misma probabilidad que disolverse. Por lo tanto, eso es lo que llamamos el tamaño crítico del clúster. En cuanto que a un clúster de ese tamaño se le una una molécula más, o sea, una unidad de crecimiento más, inmediatamente ya tiene más fuerzas de enlaces que fuerzas más fuerzas de enlaces cohesionados que enlaces para disolver. Por lo tanto, por encima de ese tamaño crítico, un clúster sobrevivirá en el tiempo. ¿De acuerdo? Pues ese tamaño crítico es fundamental, alcanzar ese tamaño crítico es fundamental para mantener el cristal creciendo en una disolución que está sobresaturada. Lo que podemos hacer ahora es estos cálculos que hemos hecho tan simples entre la contribución de la superficie y la contribución del volumen, hacerlo en función del radio del clúster, y veremos que tenemos una contribución del volumen, que es la que tiende a que el cristal, a la que la agrupación siga creciendo, que es esta que tenemos en azul, mientras una contribución de superficie en la que tiende a disolver el clúster. Si hacemos una sumatoria de las dos, veremos que encontramos esa curva de color negro en la cual se puede ver claramente que existe una barrera, es decir, hay una energía necesaria para superar el tamaño crítico del clúster, a partir del cual cualquier clúster que llegue a ese tamaño va a seguir creciendo. Eso es lo que se llama la barrera de nucleación. Y como veis, una barrera de nucleación que tiene un máximo para ese tamaño del núcleo crítico. Esto es una expresión, lo que hemos dicho anteriormente es básicamente el utilizar simplemente los volúmenes. Esto se puede cuantificar más que cuantificar, lo que se puede hacer es explicarlo en términos químicos. Hasta ahora hemos usado solamente geometría, pero podemos explicarlo en términos químicos. Es la energía libre, esa energía necesaria para cristalizar una disolución, pues tendríamos una contribución de la superficie y una contribución del volumen, como hemos dicho. La contribución de la superficie sería la superficie por la energía específica de superficie, y la contribución del volumen sería una contribución que depende del potencial químico de la sustancia en un cristal y en la disolución. Eso se expresa por un valor de sobresaturación, y como veis aquí, lo que estamos haciendo es utilizar ya no un modelo de Kossel, sino un modelo de un cristal esférico. Lo que tenemos es la contribución del volumen, que está el volumen de la esfera, 4/3 de pi por r al cubo, siendo r el tamaño de la agrupación, que, como repito, es una agrupación ahora de forma esférica. U sería el volumen molar de la disolución, perdón, un volumen molar de la sustancia que está cristalizando, y esa sería la expresión que tenemos para la energía libre del clúster que se está formando. Si, como lo que queremos obtener es el valor del tamaño del núcleo crítico, es decir, del valor en el cual la sumatoria, aquella que está en negro, es igual a 0, entonces, la sumatoria que está en negro, que sería ese valor en el cual la derivada sería igual a 0, entonces lo que tenemos que hacer es derivar delta G con respecto al tamaño, y obtenemos estas dos funciones que tenemos aquí abajo. Una de ellas es el tamaño del radio crítico, que, como vemos, es inversamente proporcional a la sobresaturación, y otra sería la barrera de nucleación. Y esa barrera de nucleación, como veis, es directamente proporcional a la energía específica de superficie, al cubo de la energía específica de superficie, e inversamente proporcional al cuadrado del logaritmo de la sobresaturación. Esto es interesante porque, como hemos visto anteriormente, la barrera de nucleación y el tamaño crítico es proporcional a la sobresaturación. Es decir, mientras mayor sea la sobresaturación, menor es el valor del tamaño crítico. Eso es interesante porque si, por ejemplo,
aumentamos muchísimo la sobresaturación, lo que está ocurriendo es que estamos disminuyendo notablemente el tamaño crítico. Podemos hacer un aumento de sobresaturación tan grande que el tamaño crítico del clúster sea más pequeño que la celda unidad, es decir, más pequeño que la unidad que se tiene que repetir para formar el cristal. Y eso entonces lo que ocurre es que estamos formando lo que se llama un amorfo, un material que es un material amorfo. Esto es lo que utilizan, por ejemplo, se utiliza para los alimentos congelados. Es decir, cuando una empresa que produce alimentos congelados lo que tiene son máquinas muy potentes que permiten hacer un enfriamiento rapidísimo de la temperatura. Y entonces lo que ocurre es que el agua que está contenido en los distintos alimentos, en un guisante o en un calamar, pues es un agua que va a cristalizar, o sea, realmente no va a cristalizar, sino que se va a precipitar en forma de un material amorfo. Es decir, que simplemente lo que va a hacer es en el sitio, dentro de las vacuolas donde está, ahí se va a precipitar, ¿de acuerdo? Y esta es la razón por la cual en todos aquellos alimentos congelados se dice habitualmente que una vez descongelado no se vuelve a congelar. ¿Por qué? Pues porque si tú descongelas el material y aunque el guisante o los calamares o el pescado, cualquier producto que se haya sido congelado previamente, industrialmente, entonces tu aparato tu congelador no tiene la suficiente potencia, tanta potencia como las máquinas que se utilizan industrialmente. Entonces se va a producir más lento el enfriamiento, la recongelación, se va a hacer mucho más lento y entonces lo que ocurre es que va a precipitar a una sobresaturación, a un sobreenfriamiento en este caso, menor. Y por lo tanto lo que va a ocurrir es que se van a formar cristales, esos cristales van a crecer y van a romper los tejidos de los alimentos que están congelando. Entonces, por eso no se puede hacer. No es un problema químico, no es un problema en el cual lo que ocurra es que haya un problema de toxicidad. Simplemente que el producto que estás recongelando, estás tratando de recongelar, es un producto que debido a que lo que están formando no es agua amorfa o tamaños muy pequeños de núcleo, lo que están formando son cristales que están creciendo y rompen la textura. Entonces, el alimento sabe mal o sabe peor, pero básicamente no por un problema químico, sino por un problema físico, ¿de acuerdo? Esa es una de las aplicaciones de la teoría de nucleación. Entonces, para recordar, cuanto mayor es la sobresaturación a la que está vuestra disolución que queréis cristalizar, menor es el tamaño de los núcleos críticos. A una sobresaturación muy alta, la mezcla sólido-líquido se produce con una fase amorfa, que es una fase amorfa estable, ¿de acuerdo? Bien, es largo de demostrar, pero es una cosa fácilmente demostrable, se puede hacer sin necesidad de grandes asunciones. Podemos decir que el flujo de nucleación, que es el número de cristales que se están formando en una disolución por unidad de volumen y por unidad de tiempo, viene dado por esta expresión que tenemos aquí. Es una expresión que, como veis, es una función exponencial de la sobresaturación. Fijaros, si hacéis un gráfico de esta ecuación, veréis que el flujo de nucleación, que está en el eje de ordenadas, lo representamos frente a la sobresaturación en el eje de abscisas. Veréis que lo que ocurre es que el flujo para valores bajos de sobresaturación es muy pequeño, muy pequeño. Se están formando muy poquitos núcleos por unidad de tiempo y unidad de volumen. Eso sigue siendo así, avanza un poquito con el valor de cuando incrementa el valor de la sobresaturación, pero llega un momento en el cual se dispara, una sobresaturación crítica a partir del cual lo que ocurre es que se produce una lluvia de cristales, se dispara enormemente el valor de la sobresaturación. Es decir, a valores pequeños de sobresaturación el flujo es muy pequeñito y a valores altos el flujo es inmenso. Este es el problema realmente de la cristalización. Es que tú dices, bueno, yo lo que quiero hacer es tener pocos cristales muy grandes. Entonces, para eso lo que tengo que hacer es trabajar a sobresaturaciones muy bajas. Pero ¿qué ocurre? Que puedes esperar años si lo haces a sobresaturaciones demasiado bajas, ¿no? Entonces tienes que coger ese punto en el cual efectivamente tú tienes
pocos cristales, pero no te llevas esperando una eternidad. Pero tienes que tener cuidado, porque si te pasas de valor de sobresaturación, ya no tienes pocos cristales, sino tienes muchísimos cristales, y eso hace que al final sean muy pocos, ¿no? Entonces, este es el problema de la cristalización. Tanto para obtener pocos cristales de tamaño grande y de gran calidad, como para obtener pequeños cristales de un tamaño pequeño para ser, por ejemplo, bien filtrados. El problema de la cristalización es saber controlar el valor de la sobresaturación, ¿de acuerdo? Y sobre todo, saber controlar cómo ese valor de la sobresaturación crece en el tiempo. Entonces, aquí tenemos 6 vídeos de unas gotas cristalizando, son de distintos compuestos. Lo que quiero que veáis y que penséis cuál es la gota que tiene una sobresaturación mayor y cuál es la gota que tiene una sobresaturación menor. Vamos a verlo nuevamente. Aquí los tenemos. Pues ya sabéis, ¿no?, que las disoluciones que tienen poca sobresaturación son aquellas disoluciones que van a crecer pocos cristales de gran tamaño. Entonces, obviamente, la disolución de abajo a la izquierda sería la disolución con menor sobresaturación. Mientras que las disoluciones que están en la zona de arriba son disoluciones en las cuales va creciendo la sobresaturación hacia la derecha. La disolución que está abajo a la derecha es una disolución en la cual lo que se está produciendo es un material amorfo. ¿De acuerdo? Bien. Hay un concepto que es el tiempo de inducción, que básicamente es el inverso del flujo de nucleación. El tiempo de inducción es, como veis aquí, en esta fórmula, el inverso del flujo de nucleación, y es el tiempo de espera para que se produzca una nucleación o se produzca en general núcleos en una disolución que está cristalizando. Ese es la sumatoria de 3 factores realmente. O sea, si se quiere trabajar en detalle, pues sería el tiempo en el cual se produce una distribución estacionaria de núcleos de tamaño precrítico, que no son estables todavía, más el tiempo necesario para llegar a los distribución de núcleos críticos, de tamaño crítico, más obviamente el tiempo necesario a que crezcan a un tamaño determinado para que yo los pueda ver, los pueda detectar. Entonces eso va a depender obviamente de la técnica de detección que estés utilizando, ¿no? Si estás utilizando un microscopio óptico, un microscopio electrónico o instrumentos de dispersión de luz, o cualquier otro instrumento para detectar cristales, ¿de acuerdo? Pero es un concepto importante, porque ese tiempo de espera de la nucleación nos ayuda a entender muy bien la banda de metastabilidad y nos ayuda a entender muy bien cómo se produce la cristalización y cómo controlar la cristalización. Fijaros, aquí lo que tenemos es la curva que os he puesto anteriormente, que es el flujo de nucleación en función de la sobresaturación, esta curva que es una curva exponencial, y el tiempo de inducción que es al revés. Es decir, el tiempo de inducción significa que mientras menor sea la sobresaturación, mayor va a ser el tiempo de espera de la nucleación. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que recordar, porque todo esto que hemos visto, esta explicación que yo os he dado de la teoría de la nucleación, lo que nos viene a decir es que la nucleación es un fenómeno probabilístico, ¿de acuerdo? Es decir, de 2 condiciones de partida que son idénticas, no producen resultados idénticos, pero deben producir resultados estadísticamente idénticos. Es decir, os va a pasar que muchas veces vuestros alumnos dirán, oye, pero si yo he hecho exactamente lo mismo y aquí en 2 experimentos en los cuales las condiciones iniciales eran las mismas, pero no me ha salido exactamente el mismo resultado. Bueno, pues esto es resultado de que la nucleación, como hemos visto, es un fenómeno que es un fenómeno probabilístico. Es decir, lo que ocurre es que tenemos fundamentalmente, básicamente, los mismos resultados, pero no podemos esperar que
exactamente los cristales sean de la misma forma, estén en el mismo sitio y estén con el mismo tamaño. Eso es una cosa que es muy importante explicar a los alumnos. O sea, no es que no se sepa cómo controlar, no, es que los resultados no pueden ser idénticos, sino son estadísticamente idénticos. Fijaros, este es un gráfico en el que estamos poniendo otra vez la curva de nucleación frente a sobresaturación, la que tenemos a la izquierda, y a la derecha es una curva de solubilidad que hemos puesto con una forma diferente. Aquí lo que tenemos es una concentración frente a cristalización que es variable. No sería en este caso una curva de como la que hemos visto anteriormente de enfriamiento, sería otra curva en la cual tenemos una variable distinta, que es la que produce cuya variación produce la precipitación. Pero lo que es interesante simplemente es tener en cuenta que, fijaros, aquí a la izquierda, esta anchura, o sea, esta banda que existe entre el valor cero de la sobresaturación y el valor crítico de la sobresaturación, es decir, esa banda en la cual se están produciendo muy pocos cristales por unidad de tiempo y por unidad de volumen, es lo que sería la anchura de la banda de metaestabilidad. Fijaros que a la derecha podemos tener la curva de solubilidad. Creo que tengo aquí una curva, efectivamente, tengo una curva aquí que es mejor para esto porque es la que os he puesto anteriormente, en el que tenemos concentración frente a temperatura. Recordar que teníamos la curva de solubilidad, o sea, que es la curva de solubilidad que habíamos visto al principio, la curva de supersolubilidad, que es la curva en la cual creamos cuando hicimos experimentos distintos con distintas condiciones iniciales para encontrar esa banda de metaestabilidad que tenemos ahí, ¿de acuerdo? En la curva de solubilidad, que hemos dicho que es la curva en la cual la concentración de la disolución es igual a la concentración de equilibrio, el tiempo de espera para la nucleación, ¿cuál sería? Pues infinito, es decir, porque es una curva que está en equilibrio, por lo tanto, las disoluciones están en equilibrio, por lo tanto, podemos esperar lo que queramos, que nunca va a pasar nada, nunca se va a producir un proceso de nucleación, ¿de acuerdo? O sea, el tiempo de espera para la nucleación en esa curva azul es infinito. La curva de supersolubilidad, dijimos que esa es la curva en la cual el tiempo de espera para la nucleación es cero. ¿Por qué? Pues porque es la curva en la cual se está produciendo inmediatamente que se llega a esa curva, la disolución llega a esa posición, en ese momento se produce la nucleación sí o sí. Es decir, el tiempo de espera para la nucleación es cero. Pero si yo estoy en la banda de metaestabilidad, si yo tengo disoluciones en la banda de metaestabilidad, pues el tiempo de espera para la nucleación pues va a depender de dónde yo estoy. Si estoy muy cerquita de la curva de solubilidad, es decir, que estoy en condiciones de sobresaturación muy pequeñas, el tiempo pueden ser miles de años, pueden ser millones de años. O sea, esta sería la situación de, por ejemplo, los cristales que se han formado, los grandes cristales, enormes cristales gigantes que se han formado en Naica. Es un tiempo de espera para la nucleación muy pequeño, perdón, muy alto. ¿Por qué? Porque estamos a una sobresaturación muy próxima a la de equilibrio. Por lo tanto, ahí tenemos que esperar enormemente para que se produzca un evento de nucleación. Pero podemos tener, dependiendo, si nos vamos aumentando la sobresaturación, separándonos de la curva de azul de solubilidad, pues vamos a tener que la cristalización ocurre, tenemos que esperar a lo mejor siglos, pero después a mayores valores, pues años, meses, semanas, días, minutos, segundos. Es decir, va a haber toda una gradación de forma que esa banda de estabilidad no es, como se dice habitualmente en los libros, que no ocurra la nucleación. No, no. Lo que ocurre es que la nucleación, el tiempo de espera para la nucleación, son valores que son habitualmente muy altos. Por lo tanto, parece como que no ocurre nada, pero si tú esperas suficientemente, o sea, la disolución se queda en un tiempo de residencia en una de esas posiciones igual al tiempo de espera para nucleación, se va a producir un evento de cristalización. Para que entendáis esto, yo me gusta hacer esta analogía, que es una analogía que yo creo que puede entender, aunque el problema realmente es difícil de entender, pero yo creo que se puede entender bien con esta analogía. Fijaros, imaginamos que tenemos aquí una curva, un peatón que quiere atravesar una gran avenida en la que hay cinco carriles. En el primer carril pasa un coche por segundo. En el segundo carril
la frecuencia es de 2 coches por segundo. En el tercero son 3 coches por segundo. En el cuarto, 4 coches por segundo. En el quinto, 5 coches por segundo. O por minuto. Es decir, me da igual. Lo que estamos viendo es que la frecuencia de coches aumenta. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas calles, cuántos carriles puede atravesar el peatón sin que lo atropelle un coche? La respuesta, obviamente, es que depende. Claro, ¿depende de qué? Pues depende de lo rápido que vaya. Depende de lo rápido que vaya. Si este hombre va a una... este hombre o esta mujer va a una velocidad que es una velocidad mayor que la de la frecuencia de coches que pasan por cada carril, pues va a poder atravesar 1, 2, 3, 4 o 5 carriles, dependiendo si va muy rápido o va muy lento. Si va la frecuencia, por ejemplo, del primer carril es un coche cada 15 segundos y tarda 30 segundos en pasar en andar a atravesar el carril, pues lo va a atropellar un coche sí o sí, ¿vale? Pero si pasa el primer carril en 5 segundos, pues el primer carril lo va a pasar, ¿de acuerdo? Es decir, va a conseguir pasar si el tiempo de residencia en el carril, en los carriles determinados, es un tiempo que es menor que el de la frecuencia a la cual pasan los coches. ¿De acuerdo? Pues esto es lo mismo que el proceso de cristalización. Es decir, un evento de nucleación se va a producir... perdón. Vamos a ir para atrás. Es decir, lo que estamos teniendo es que si yo tengo una disolución que está cristalizando, ¿de acuerdo? Y yo la dejo en este punto, en un punto que está muy próximo a la curva de solubilidad, lo dejo pues 1.000.000 de años, pues se me va a producir un evento de nucleación con seguridad, ¿de acuerdo? Pero si por ahí, en esa disolución, yo estoy en una disolución como, pues quiero hacer unos cristales muy grandes y digo, pues yo lo que quiero es que haya muy pocos cristales. Bueno, tengo que esperar muchísimo, pero tengo que esperar tiempo geológico para eso, ¿eh? Entonces, lo que hay que hacer es, dependiendo de lo que quieres conseguir, es decir, si lo que quieres conseguir son pocos cristales de tamaño grande, lo que tienes que hacer es enfriar muy lentamente, es decir, pasar por ese punto en el cual, por esa banda de metastabilidad, a unos valores suficientemente pequeños, ¿no? Es decir, a una velocidad de enfriamiento suficientemente pequeña como para que el tiempo de residencia en esos valores de temperatura sea un tiempo de residencia superior, pero inferior a los del tiempo de espera para nucleación en la banda de metastabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la analogía de la que hemos utilizado. Entonces, imaginaros esto en la disolución. Si yo hago una disolución y la dejo por debajo de la curva de solubilidad, pues el tiempo de espera para la nucleación es infinito, nunca va a pasar nada. Eso va a estar siempre transparente. Pero si luego cristalizarla en la banda de metastabilidad, voy a tener pocos y buenos cristales. Y si cristaliza por encima de la curva de solubilidad, lo voy a tener cristales cada vez de menor calidad, dendritas, esferulitos y al final pues precipitados amorfos, ¿no? Todo depende de lo que quieras conseguir. Ya hemos dicho antes que las empresas de congelación lo que quieren es conseguir pues agua amorfa o cristales pequeñísimos de agua. Por lo tanto, ellos lo que quieren hacer es tener una velocidad de enfriamiento muy rápida, ¿no? Pero si nosotros, por ejemplo, en el concurso de cristalización en la escuela, lo que queremos conseguir son cristales grandes, en nuestros kits de cristalización, o en los diseños que hagamos para cristalizar nuestras geodas o cualquier cristales dentro de una botella de vidrio, lo que queramos hacer, lo que tenemos que hacer es enfriar lentamente. Porque fijaros que si yo realizo un experimento en el que parto de una disolución determinada, ¿de acuerdo? Una disolución que es una disolución con una concentración, una temperatura determinada, y voy enfriándola lentamente, lo que va a ocurrir es que se va a producir la cristalización en esa banda de metastabilidad y yo voy a tener pocos cristales de tamaño muy grande, ¿de acuerdo? Pero si yo tomo la misma disolución, exactamente las mismas condiciones iniciales, y ahora lo que hago es dejarla enfriar más rápidamente, lo que va a ocurrir es que voy a pasar por la banda de metastabilidad
a una velocidad suficientemente alta como para que no se quede en esa banda de metastabilidad el tiempo suficiente para que ocurra la nucleación ahí. Entonces va a ocurrir la nucleación en valores mucho más altos de sobresaturación y lo que voy a tener son muchos cristales de tamaño más pequeño. Y si cojo otra vez la misma disolución, exactamente, y lo hago todavía más rápido, lo que ocurre es que se van a producir pues, precipitados amorfos o una lluvia de millones de cristales muy pequeñitos, que algunas veces es lo que se quiere hacer, ¿de acuerdo? Pero en el caso este de hacer grandes cristales con los kits de cristalización del fosfato amónico que os hemos proporcionado, pues ese no es el caso. Entonces, tener en presente esto, porque esta es la base de controlar la cristalización. Y esto es lo que tenéis que explicarle bien a los alumnos. Cuando vais a cristalizar cristales de sal, y queremos hacer la sal Maldon, o queremos hacer la sal, lo que se llama la flor de sal, que se forma en las superficies durante la evaporación muy rápida y que da cristales dendríticos, porque la flor de sal básicamente lo que son cristales dendritas, son dendritas de cloruro sódico. Entonces, si quiero hacer una dendrita de cloruro sódico, lo que he de hacer es producir la sobresaturación muy rápidamente. En este caso no sería por un enfriamiento, sino fundamentalmente porque lo que hago es una evaporación rapidísima, es decir, que sale mucho calor a una humedad muy pequeña, para que se produzca una evaporación muy rápida y entonces se formen esas dendritas en la superficie de la disolución de cloruro sódico, que es la que se utiliza, o sea, se recoge y se produce lo que se llama la flor de sal, que es una flor tan utilizada últimamente por los grandes cocineros, y es una producción tan cara. Entonces, si queréis, sin embargo, pues hacer cubos de sal grandes, tendréis que utilizar pues velocidades de crecimiento, evitar la evaporación lo más posible y velocidades de evaporación muy lentas y con un enfriamiento también muy lento. ¿De acuerdo? Es decir, que esto es fundamental para que cualquier experimento que queráis hacer de fosfato monoamónico, de cloruro sódico, de experimentos de sulfato de cobre, de cualquier sal que queráis cristalizar, es muy importante controlar la sobresaturación, pero fundamentalmente la velocidad de sobresaturación. ¿De acuerdo? Otra cosa que es importante, y ese es el último punto ya que quería comentar, es que la nucleación, hay distintos tipos de nucleación. Uno que se llama nucleación primaria y otra que se llama la nucleación secundaria. Dentro de la primaria lo que se llama nucleación homogénea y nucleación heterogénea. ¿Por qué se hace esta distinción? Porque es muy importante. Fijaros, la nucleación homogénea es la nucleación que tiene lugar en la disolución, en el volumen de la disolución. Y es una nucleación que es exactamente esa teoría que yo os he introducido aquí. Esa sería para la nucleación homogénea. Es decir, algo que está ocurriendo en el volumen de la disolución, en el interior de la disolución. ¿De acuerdo? Pero si recordáis lo que os he contado, habéis visto que fundamentalmente la nucleación tiene esa banda de metastabilidad que necesita meter una energía que fundamentalmente es una energía que se hace para crear una superficie. Recordad el juego entre superficie y volumen que hemos dicho anteriormente. Realmente lo que tú tienes que hacer, lo que resulta difícil es crear una superficie para que el cristal siga creciendo. Crear ese clúster. Entonces, este clúster inicial. Entonces resulta que cuando yo los experimentos de cristalización aquí en la Tierra, pues son experimentos que tengo que hacerlo dentro de un recipiente. Y ese recipiente, aunque yo en el laboratorio escolar pues trate de hacerlo con mucha pureza, pues realmente van a tener impurezas que vienen del aire, de pelusas que van cayendo, de fibras, y entonces, ¿qué ocurre? Que ya hay mucha superficie, está la superficie del recipiente y está la superficie de cualquier impureza que haya en la disolución. Por lo tanto, ya tenemos una superficie que van a utilizar el proceso de cristalización para cristalizar sobre ella. Entonces resulta que eso es lo que se llama nucleación heterogénea. Y prácticamente cualquier cristalización en la naturaleza o la mayoría de las cristalizaciones en el espacio, en el laboratorio, aunque no
lo que dais es una nucleación que es una nucleación heterogénea. El cristal va a cristalizar, se va a formar sobre superficies que ya existen, sobre las paredes, sobre la tapa del recipiente o sobre cualquier impureza que haya dentro de las disoluciones. ¿De acuerdo? Eso lo vais a observar, lo vais a ver, y entonces tenéis que tener en cuenta que a la hora de explicar las formas de los cristales, dónde aparecen y cómo aparecen, tenéis que tener en cuenta la tendencia natural de la cristalización a ocurrir sobre superficies que ya estén en la disolución, superficies sólidas que ya están en la disolución. ¿De acuerdo? Eso te permite también el aprovechar eso, aprovecharlo. ¿Por qué? Pues porque una cosa que se suele hacer y que de hecho os recomendamos que se haga durante el proceso de cristalización es inseminar. Es decir, si yo lo que quiero tener es un cristal muy grande, yo hago mi primer experimento con una disolución, entonces esa disolución me va a producir unos resultados, voy a tratar de hacerlo con un enfriamiento lento, con las sugerencias que os damos en el kit de cristalización, ¿de acuerdo? Y voy a tener una serie de cristales, ¿vale? Si yo es el experimento, una vez que se ha terminado, yo voy a tener un conjunto de cristales ahí, algunos serán cristales grandes, otros serán cristales más pequeñitos, entonces yo lo que hago es saco esos cristales, los pelos, digamos, es decir, que lo que hago es quitar los cristales más pequeños, y entonces los más grandes de ellos lo que hago es preparar una nueva disolución, como la que había formado inicialmente, y colocar dentro de esa disolución esos cristales grandes que he formado en la primera. ¿Por qué? Lo que estoy haciendo es inseminar, estoy poniendo una semilla. ¿Por qué? Porque ya lo que va a ocurrir es que cuando se enfríe y vaya a precipitar, antes de precipitar lo que va a hacer es crecer los cristales que ya hay. Y ese es el procedimiento de inseminación que se utilizan para incrementar, para conseguir cristales cada vez más grandes durante el proceso de cristalización. Eso lo van a hacer, bueno, normalmente es una cosa que le gusta hacer obviamente mucho a los estudiantes, y ya veréis que funciona muy bien. Es decir, tú puedes crecer cristales cada vez mayores. De hecho, en la mayoría de los procesos industriales para obtener grandes monocristales se utiliza siempre el proceso de inseminación, porque es mucho mejor el decirle a la sal que está en la disolución dónde tiene que cristalizar, que dejar que cristalice a su antojo. ¿De acuerdo? Y después hay otra nucleación que se llama nucleación secundaria, independientemente de la primaria. Es una nucleación secundaria que está inducida por los propios cristales, es decir, que los propios cristales, tú pones una disolución y empieza a cristalizar, y por ejemplo está en un tanque de cristalización industrial, entonces en ese tanque de cristalización las aspas, el sistema de steering, de agitación que tenéis, pues es un sistema que rompe los cristales y está produciendo una serie de cristales, de nuevos cristales que aparecen, pero que no es que se hayan formado, sino que los está produciendo tú por el sistema de agitación o por cualquier otro sistema que tienes ahí, ¿de acuerdo? Y recordar, en la mayoría de los sistemas reales, la nucleación es siempre heterogénea. Ocurre sobre una superficie que ya existe. Esta nucleación heterogénea, bueno, esto es una cosa que no lo vais a habitualmente usar, pero la inseminación, o sea, las semillas, si estás utilizando una semilla de tu propia sal, pues esa es la mejor que existe, pero en muchos casos, pues tienes que utilizar, te interesa utilizar otras superficies, y entonces la superficie que es interesante, la superficie que mejor funciona, es aquella que tenga un ángulo de mojado menor con respecto a la superficie del cristal. Ejemplos de este tipo de cosas, pues habéis oído hablar de la lluvia artificial, ¿no? O sea, por ejemplo, en China, los Juegos, para que no lloviera durante los Juegos Olímpicos, lo que hicieron fue sacar, digamos, hacer llover antes de que llegaran las nubes a Pekín, ¿no? Entonces lo que hacen es que pegan una serie de cañonazos o mandan aviones con una cantidad enorme, lo que producen es unas pequeñas partículas de yoduro de cadmio, de yoduro de plata, que se conoce que tiene un efecto muy alto sobre la nucleación del agua. Y entonces eso es lo que se utiliza. Por ejemplo, en el caso de los vinos son soluciones hidroalcohólicas que están sobresaturadas en bitartrato potásico, que es una sustancia que
que tienen los vinos naturalmente, ¿no? Entonces ese tal trato es un problema, sobre todo en los vinos de Jerez, los vinos, los cavas y los champán, o sea, los vinos que son muy transparentes y que tienen que ser muy transparentes, es muy malo que la botella se produzca una cristalización. Entonces lo que se hace es sobresaturar el vino, es decir, enfriar el vino a unos 4 grados bajo cero, y entonces insemina, es decir, le echan bitartrato potásico, el propio bitartrato potásico, para que crezca más bitartrato potásico sobre él, y lo que haces es subsaturar la disolución con respecto a, perdón, subsaturar el vino con respecto al bitartrato potásico, ¿no? Es una forma de quitarlo. La nucleación heterogénea se utiliza en muchos procesos de precipitación, pero yo creo que es bueno que lo conozcáis, que sepáis sobre ella, pero normalmente los alumnos no van a precipitar, aunque ya veréis que hay muchos colegios que han hecho unos trabajos excelentes de cristalización sobre distintos tipos de materiales, ¿no? Pero no sé hasta qué punto han podido ya, pues bueno, tienes que medir los valores del ángulo de mojado. Bueno, es una investigación que es un poquito complicada, que habitualmente se soluciona por ensayo y error. Bueno, pues esto es todo sobre nucleación, y ahora vamos a pasar a ver el problema de la cristalización. Es decir, qué ocurre cuando, una vez que tú tienes ya los núcleos formados, cómo crecen los cristales. Esto es un tema que, bueno, desde el punto de vista de la aplicación, pues no va a ser tremendamente importante para los alumnos, pero siempre es bueno que sepan cómo crecen los cristales, para que tengáis una idea, y os vamos a proporcionar una serie de vídeos que podéis enseñarle a ellos cómo crecen los cristales.